Buenas tardes en primer lugar, bienvenidos y bienvenidas a todas y a todos en este ciclo de cine clásico dedicado al cine y censura en nuestro país. Pedimos disculpas por la tardanza. Porque ha pasado un mes y medio de la última película casi. Sí, tuvimos problemas técnicos con el proyector y bueno, ya lo tenemos. También es bueno porque hay muchas caras nuevas. Muchas caras nuevas, eso quiere decir que vamos creciendo y estamos muy contentos por ello. Bueno, hoy vamos a ver una película especial, y especial por diversos motivos, ¿vale? La película se titula El extraño viaje, es del año 1964 y está dirigida por Fernando Fernán Gómez, que todos conoceremos por esa famosa frase, ¿no? O esas famosas frases que decía hace unos años, pero que si indagamos un poquito en su biografía, es uno de los auténticos intelectuales del siglo XX. Aquí hemos proyectado ya películas de Juan Antonio Bardem, de Nieves Conde, de, en fin, directores de renombre, y Fernando Fernán Gómez puede ser uno de los 3, 4 o 5 personajes de la historia de la cinematografía y del teatro de nuestra historia. Luego yo me gustaría cerrar un poquito hablando un poco de él, porque para eso venimos aquí, para aprender un poquito. Y bueno, no nos vamos a demorar mucho, ya sabéis que esto suele durar esa presentación unos 15-20 minutos. ¿Vale? Yo voy a hablar un poco de la ficha técnica, mi compañero hablará un poquito de la historia del guión, de la música, de la censura, ¿vale? Y luego vamos a dejar para después, bueno, yo voy a cerrar un poquito con el director, y vamos a dejar para después, yo creo que algo muy interesante, sobre todo la historia real que hay detrás de esta película. No queremos desligarla antes, así que vamos a hablar un poquito después. Y como siempre, abriremos un coloquio abierto a, esperemos que con estas caras nuevas pues participemos todos y aprendamos todos un poquito. Bien, como bien digo, es del año 64 y el reparto, bueno, nos van a sonar muchas caras. Tenemos a Carlos Larrañaga, que hace el papel de Fernando, que ya era muy famoso aquí, era el típico galán español. Luego vamos a tener, para mí, al tridente fundamental de esta película, que es Tota Alba, que hace de Ignacia. Tota Alba es una actriz, fue una actriz muy prolífica en los años 60 y 70, no solo en el cine, sino también en la televisión. Participó en muchas series, incluidas, creo que salió un capítulo de Historias para no dormir, aquella serie de Chicho Ibáñez Serrador. Tenemos también a Rafaela Aparicio, la abuela querida del cine de esta época, y que hace un papel un tanto diferente. Yo creo que el casting aquí lo bordan, porque tanto Rafaela Aparicio como Tota Alba como Jesús Franco, que es el otro personaje de este tridente, quitando a Carlos Larrañaga, creo que están espectaculares. Jesús Franco era un director, ya en esta época también va a ser actor, era amigo de Fernando Fernán Gómez, y bueno, dijo que sí a esta película porque se lo pidió Fernando Fernán Gómez. Hay que decir que Jesús Franco es el director que más películas tiene de toda la historia del cine español, y es uno de los directores que más películas tiene a nivel mundial. Eso no quiere decir que sean películas de alto presupuesto y de calidad. Él estaba especializado en películas de escasísimo presupuesto, de una temática rarísima. De hecho, se le conoce a su género como el exploitation film, también el cine psicotrónico, unas películas rarísimas de serie B, de terror, donde se muestran digamos, las actitudes sexuales, incluso pornográficas. Entonces es un personaje un tanto espectacular para mí, y además físicamente se parece a Peter Lorre, ese actor que aparece también en el cine de Hollywood, que encarna esos personajes tan particulares. También tenía una calidad técnica brutal, porque fue incluso la segunda unidad en alguna película de Orson Welles, en Campanadas de Medianoche,
Y bueno, ese es el trío fundamental. Luego tenemos otros actores y actrices secundarios. Luego mi compañero hablará de lo que es el pueblo y todo esto. Aparece, por ejemplo, pues la película esta, El espíritu de la colmena, pues la que regenta el casino aparece aquí como la dueña de la mercería. Se le da muy bien esos papeles. Sí, porque al final es que todo el pueblo es un solo personaje, digamos, un personaje coral que nos va a representar todo lo que vamos a ver y cómo era un pueblo en todas sus facetas. Todos aquellos que están vigilando qué es lo que hace este, qué es lo que hace aquel, el qué dirán, porque es algo importante a lo largo de la película. Muy bien. También aparece la bailarina Sara Lezana y Lina Canaleja, que hace de Beatriz, de la mujer tipo. Yo aquí quiero ver pues a las madres de la gente de mi generación, que se criaron y que moceaban ya los años 50, 60, bueno, los 60 más bien, la película es del 64, ya hemos dicho, y bueno, yo creo que la idea original de esta película es de Luis García Berlanga, a todos nos suena, director de los mejores que hay en la historia de España, pero el guión lo escribe Manuel Ruiz y Pedro Beltrán, que era un actor que sale también en un montón de películas. Realmente todo esto ocurre porque se basa en un crimen, el crimen de Mazarrón, que es del año 56. Ya vamos viendo que hay una distancia de tiempo, porque aunque el crimen es del año 56, en aquella época el Correo, que era el periódico secessionista en aquel momento, que todo este tipo de crímenes, el crimen de la calle Fuencarral también, pues los explotaba y sacaba muchas tiradas y sacaba mucha información. Entonces, a partir de ahí se empieza a hablar mucho de este crimen, y en el Café Gijón pues estaban este trío que has comentado, además de Fernando Fernández Gómez, y proponen hacer una película, un guión basado en esto. De hecho, Berlanga juega a ver quién resuelve el crimen. Sí. El diario era El Caso, el famoso El Casas. Esa era una revista, un periódico, una tirada, hicieron un reportaje de 7 páginas sobre el crimen, pero ya hablaremos luego del crimen. Entonces, están allí reunidos y entonces juegan a ver cómo se resuelve el caso, porque el caso nunca se resolvió. De hecho, hoy en día está sin resolver. Sí, bueno, luego hablaremos sobre el crimen, porque está sin resolver, pero a lo largo de los años fueron saliendo más informaciones. Y todo eso dio lugar a, bueno, pues, a pesquisas, a incluso personajes que aparecieron, bueno, no quiero adelantar. Bueno, y luego, a partir del año 58 fue cuando se revista ese guión, pero ese guión se queda guardado, la película no se rueda, hasta el 64, que es cuando le proponen a Fernando Fernández Gómez, que en aquel momento estaba, de su última película, estaba un poquito más señalado por el régimen en ese momento, y bueno, al venir el guión de Berlanga, bueno, pues salió adelante la producción. Parece que tiene problemas Pedro Beltrán y Manuel Ruiz, no se ponen de acuerdo, y al final lo desarrolla Pedro Beltrán en un tiempo récord. Sí, de hecho la película se rueda en mes y medio. Sí, en mes y medio. En los meses de abril y mayo del 64 utilizan localizaciones diferentes a Mazarrón, ¿vale? Se rueda en Loeches, al suroeste, un pueblecito al suroeste de Madrid. Se rueda las escenas de la playa en la playa de Santa Pola, en Alicante, y bueno, también se utilizan algunos estudios, los estudios Ballesteros, en Madrid. Os he dicho antes que vais a tener suerte de poder ver esta película en cine, o por lo menos en una pantalla, porque esta película solo la han visto en España, tenemos esa cifra, 207.000 personas, no la han visto más, en pantalla grande, que me quiero referir. Y tiene una recaudación bastante modesta, tan solo de 20.400 euros a lo largo de todos estos años, según nos da la fuente Filmin, que es bastante fiable en cuanto a cine. En el año 96 se hizo un recorrido en un festival famoso de cine, y fue elegida en la 7ª posición de mejores películas de la historia del cine. Entonces, pues yo creo que es una película que merece mucho la pena. Me gustaría que, como siempre, veáis la película, anotéis cosas que
que os interesen, que queráis debatir luego. Mi compañero me gustaría hablar de la música. No, para eso, bueno, pues algunos tips o algunas cositas que hemos estado viendo, como hemos hecho en otras películas. En esta película me gustaría que vierais sobre todo la música, porque es una película que está encasillada en el cine negro, pero veremos que también al final acaba siendo cómica. Y para mantenernos en esa intranquilidad, en esa intriga y en esa tensión, digamos, el director de música de esta película, que en aquel momento también entró como director de conservatorios de Madrid, lo que ocurre es que utiliza una disonancia, una distopía muy grande que nos va a hacer dudar y pensar si lo que estamos viendo va a ocurrir de manera más rápida, Es que no quiero adelantaros tampoco mucha información sobre esto, es mejor que lo vayamos viendo. Pero fijaros en la música. También hemos hablado en otras películas sobre los planos secuencia. En esta película se utiliza sobre todo en los planos de calle, de cómo vamos viendo el pueblo. Lo utiliza sobre todo el director para enseñarnos cómo se desarrolla ese personaje coral, que son todas esas personas que componen el pueblo. Y luego, además, ver las características de cada personaje, cómo vamos a ver cada uno de ellos, cómo nos transmiten la inseguridad en su momento y hacia dónde quieren ir. Hay un poco de sobreactuación al final de la película, pero que está muy bien llevada para que el espectador se dé cuenta de lo que está ocurriendo de verdad. Me doy cuenta que esta película es de los años 60, siempre hablamos un poco luego al final del contexto histórico que suele dar mucho juego. Estamos en los años 60 dentro del franquismo y vais a ver dos mundos. Si es algo, esta película se puede definir como algo, yo la definiría como de contrastes. Es decir, vamos a ver muchos contrastes y a lo largo de la película estar atentos porque se van a ver muchos contrastes de muchos tipos, ¿vale? En cuanto a los géneros, ya lo ha adelantado mi compañero, no solo vamos a ver una película de crímenes o de crimen, sino que pues podemos ver cine costumbrista, sainete, algunos incluso lo lleva de esperpento, thriller, suspense, incluso terror. O sea, mezclar todos esos géneros es muy difícil, pero simplemente con algún detalle que es obra maestra del director, simplemente pues, un cambio, un relámpago, cambia automáticamente la película, y eso es lo grande del cine, que sin hablarte cambia el sentido de la trama y del significado de la película. Bueno, como veis aquí tenemos la productora, la compró Italo Films, esa productora muy famosa que siempre salía esa isla, ¿no? Yo de pequeñito siempre me preguntaba dónde estaba, ¿no? Pues está frente a Bermeo, porque los dueños de la productora, bueno, tienen una historia muy... eran de allí, eran de Bilbao, y luego también a la hora de la distribución, pues ProArtis Ibérica, sociedad anónima, también participó. Por mi parte, poco más, simplemente unos detalles del director para que sepamos quién es, y yo creo que luego ya, pues todo el resto podemos hablarlo después de la película. A ver, Fernando Fernán Gómez, los que sean más jóvenes, donde yo aquí veo gente de edad, pues que la tengo muchísimo respeto, porque son sois gente que habéis vivido, que habéis leído, que habéis estudiado, que os habéis tomado las cosas de una manera diferente a cómo se toman hoy las cosas. Me gustaría ver a más gente joven, alguna vez sí que han venido, incluso alumnos míos del instituto han estado por aquí y espero engancharlos. Bueno, pues ha pasado la historia de Fernando Fernán Gómez como aquella persona que era muy, ¿no? Se cabreaba muy fácilmente y los mandaba a todos a la mierda, ¿no? A ver, tuvo una vida muy movida. Él no nace aquí en España, nace en Lima, en Perú, porque su madre, Carola Fernán Gómez, o Fernández Gómez, era una actriz que se fue de gira por Latinoamérica, y entonces él nace allí y va a venir a España con 3 años. Se va a venir a Madrid
va a terminar el bachillerato. Bueno, él nace en 1921, o sea, murió en 2007, o sea, vivió unos 86 años. Le coge la guerra civil, él empieza a estudiar filosofía y letras, pero lo deja porque era un apasionado del cine y del teatro, ya se había criado con su madre, que era una actriz, su padre también era actor, no estaban casados, pero bueno, fue un hijo extramarital, digamos, y él deja sus estudios de filosofía y letras, y ya en el año 38, es decir, en plena guerra civil, se apunta, digamos, a recibir clases de la Escuela de Actores de la CNT. Este es un dato que quizá, por cómo lo hemos visto hablar, etcétera, a lo mejor podemos pensar que podría tener una ideología u otra, pero él estaba afiliado a la CNT, ¿vale? Él era anarquista. A partir de los años 40 deja un poco el teatro y comienza a hacer películas, ¿vale? Comienza a actuar como actor primero de reparto, luego a partir del año 42 empieza a hacer papeles principales. En esa época conoce a un autor muy importante que es Enrique Javier Poncela. Este desarrolló un tipo de humor muy intelectual, muy novedoso, no lo que vemos ahora en la tele, desgraciadamente, sino que era un humor irónico y un humor crítico, y bueno, es una lástima que muriera muy joven, arruinado y olvidado. Solamente nos puede sonar el nombre a lo mejor, pero no sabemos muy bien quién era, y era un auténtico crack, y desde aquí se queda haciendo un pequeño homenaje. Nada, no puedo hablar de Fernando Fernán Gómez porque participó en más de 200 películas. Dirigió entre el año 51 y el 2000-2001 en torno a las 30 películas. Pero no solo eso, escribió 11 novelas, escribió obras de teatro, escribió memorias, ensayos, etc. Si yo tuviera que elegir alguna película, como director desde luego elegiría esta, ¿vale? El extraño viaje me parece una obra de arte. Y como actor, pues a lo mejor a mí me gustó muchísimo en El abuelo de José Luis García, me encantó su actuación, y bueno, luego ha recibido premios pues un montón. Tiene 8 Goyas, tiene 6 premios de la Escuela de Cinematografía, en festivales internacionales, tiene 3 premios del Festival Internacional de Berlín, 2 de San Sebastián, 1 de Venecia. Fue miembro de la Real Academia de la Real Academia Española, y ha recibido un montón de premios. Y bueno, cuando murió, y por eso es el detalle, sobre todo la gente más joven a lo mejor que lo ha visto en estos programas, el Vaya a ser cada miércoles, tal y cual, pues fue enterrado con su bandera, y así quiso enterrarse con su bandera negra y roja de la CNT, cosa que, en fin, lo digo como detalle, no tengo afán político de ningún tipo, y me parece curioso, por lo menos, que se sepa quién era este personaje. Bueno, pues nada, disfrutamos de la película y luego ya hablamos, ¿vale? Venga, muchas gracias. Un aplauso de todo el mundo.